ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Buenas noches, señoras y señores. La anarquista Ulrike Meinhof, una de las principales acusadas en el proceso Baader-Meinhof, se ha quitado la vida. La terrorista alemana de 41 años de edad fue encontrada en su celda de la prisión, según informaron funcionarios del centro, colgada de los barrotes de la ventana. La antigua periodista participó en 1970 en la liberación de Andreas Baader, permaneciendo desde entonces en la clandestinidad. Cofundadora de la banda terrorista Fracción del Ejército Rojo, participó en la lucha armada hasta que fue detenida en Hannover el día 2 de junio de 1972. Desde hace casi un año, Meinhof se encontraba recluida en la prisión central de Stuttgart. Fue detenida en una operación sorpresa en la que 5 personas murieron y más de 50 resultaron heridas. A continuación les ofrecemos algunas de las últimas imágenes de Ulrike Meinhof. Pasamos juntos aquellos años. Bettina, apenas me acuerdo ya de tu madre. Recuerdo sobre todo el día en que tú y tu hermana regresasteis, no sé muy bien de dónde, a la casa de la familia. Tu madre, vieja amiga de mi padre, se había marchado, según nos habían dicho, para luchar por un mundo mejor. Quería internaros en un orfelinato palestino para poder dedicarse en cuerpo y alma a esa lucha armada que revolucionó a Alemania, tu vida y la nuestra. Teníamos solo 8 años. Todo empezó el 14 de mayo de 1970. Yo bajaba por las escaleras que comunicaban el piso de los niños con el de los adultos. En la radio estaban dando las noticias del día. Recuerdo a mi padre habitualmente inconmovible, con el rostro blanco y únicamente murmurando: «Ha tenido que escapar». Tu madre había saltado por esta ventana. Tuvo que fugarse tras la violenta liberación de Andreas Baader, abandonándoos para siempre. Poco después, cofundaba la Fracción del Ejército Rojo. Hoy vuelvo a los lugares que ella atravesó. Me he encontrado con personas que estuvieron cercanas a ella, que la quisieron, que compartieron su vida. Me han ayudado a comprender el motivo que le condujo a la revuelta, al terrorismo. He intentado seguir el singular camino de tu madre, donde la pequeña y la gran historia se iluminan con reflejos recíprocos. Ulrike vino un día a la editorial. Yo ya la conocía por aquel entonces. Ella me dijo: «Mira, hay un buen compañero, Andreas Baader, que está en la cárcel, y quiero escribir un libro con él. Tienes que redactar un contrato en el que diga que queremos escribir un libro. Así Baader podrá trasladarse a la biblioteca y allí podremos liberarlo». Yo le dije: «Vale, de acuerdo». La liberación de presos, especialmente presos de izquierdas, era una cosa bastante fuerte. Así que redactamos el contrato y gracias a él Baader pudo salir de la cárcel. Por su conversación del día anterior, había interpretado pasar a la clandestinidad y desde allí iniciar una especie de lucha armada. Los dos salimos de la editorial y fuimos a dar un paseo por Berlín, porque la oficina estaba naturalmente vigilada y controlada. Durante aquel paseo, yo traté de convencerla para que cambiase de opinión, pero desgraciadamente no lo conseguí. Es decir, no es cierto, como muchas veces se ha dicho, que saltase por la ventana presa de los nervios y del pánico. Es algo que hizo voluntariamente y nada pude hacer yo para evitarlo. ¿Cuáles eran sus razones o motivaciones? ¿Cómo era su estado de ánimo?
Bueno, su estado de ánimo era el que puede inferirse de comentarios como «así no vamos a llegar a nada». Esta es una sociedad sorda, y si no lo es, se lo hace. Hay que hacer las cosas de otro modo. La guerrilla urbana tiene como fin tocar el aparato de Estado en puntos muy precisos, ponerlo fuera de servicio, destruir el mito de la omnipresencia y la invulnerabilidad del sistema. La guerrilla urbana es la lucha antiimperialista ofensiva. O somos parte del problema o de la solución, pero entre medias no hay nada. ¿Habría podido conseguir ella algo? Sí, sí que habría podido. Pero en otra época, no en esa. Por aquella época muy pocas cosas se podían conseguir con palabras. Posteriormente, sí. ¿Es esa quizá la explicación de la lucha armada que mantuvo? Sí, la lucha armada de estas personas no puede entenderse fuera del contexto de la sociedad alemana de los años 50 y 60. Es el reflejo de una sociedad reaccionaria y olvidada bajo todas esas circunstancias. En el 58, en Münster, Jürgen y Mónica Seifer eran compañeros de estudios de Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof había tomado la determinación, como ella misma decía, de que no volviese a ocurrir lo que había pasado con Hitler. La pregunta, ¿qué le diremos a nuestros hijos si sucede algo parecido a aquello?, estaba permanentemente en la mente de Ulrike. Aquello estaba fuera del convencimiento protestantista o de la propia conciencia del deber. Aquello debía ser nuestra labor. El antifascismo significaba a su vez estar de acuerdo con los primeros nazis. Ellos seguían ahí, denunciando lo terrible que era todo aquello. Ahora, que si mientras tanto lograban un puesto de consejero del canciller o algo por el estilo, aquello no era tan malo. Aquí hicimos algunos boletines. Me he traído uno de ellos, Argument. El anticomunismo ha reemplazado al antisemitismo. Eso significa que la religión nacional en la República Federal Alemana es el anticomunismo. Y contra eso es contra lo que nos movilizamos. Pasemos al otro lado. Uno de los aspectos más importantes de estos boletines eran preguntas como ¿por qué nos difamáis? ¿O por qué discutís con nosotros? No hay más que ver la trayectoria que siguió Ulrike Meinhof y todas esas difamaciones que tuvo que soportar durante años. Es decir, que desde el principio... Desde el principio. Incluso antes de que ella entrase en la vida política. Incluso su madre adoptiva, Renate Riemek, ya era vigilada en Oldenburg por las autoridades que defendían la Constitución. Difamaciones y más difamaciones, persecuciones por ideas políticas. Aquello no tenía nada que ver con el comunismo, absolutamente nada. Ulrike Meinhof era prácticamente huérfana y se crió con Renate Riemek. ¿Estaba usted allí? ¿Cómo era aquello? Era la típica organización de los años 30. Había mesas, lámparas, muebles muy claros y pequeños, toda clase de enseres y mucha seriedad en las reuniones. Yo me lo imaginaba siempre como una parroquia evangelista. También había muchos viejos camaradas de izquierdas. Todo estaba muy organizado. ¿Tuvo Renate Riemek una fuerte influencia en ella? Creo que sí. Todas esas tendencias políticas, esa extraña geopolítica, todo eso le vino de ella.
¿Cómo era Ulrike en privado? Entonces tenía 24, 25... Seria. Creo que las dos éramos unas jóvenes bastante serias. Wenn der Herrgott will, dann ist ewig Frieden und ein Paradies ist uns dann beschieden und schaut beglückt vom Himmelszelt hinab. Era una mujer sensible, bastante afirmada en el protestantismo alemán. Nos caíamos bien, teníamos una estrecha relación, aunque en realidad era la política la que nos unía. En 1958 debían instalarse misiles atómicos aquí, en Alemania. Habíamos fundado un grupo, estudiantes trabajando por una Alemania libre de armas atómicas, y sin Ulrike Meinhof, nada de eso habría sido posible. Esto es Hindenburgplatz, donde el 20 de mayo de 1958 habló por primera vez Ulrike Meinhof ante unas 1000 personas. Fue en el transcurso de una manifestación que había recorrido toda la ciudad de Münster, que estaba en plena fase de restauración, por lo que fue un suceso bastante relevante y singular, algo memorable. Aquella fue la primera vez que pude darme cuenta de que estaba escuchando a una nueva Rosa Luxemburgo. Entre 1959 y 1967, Meinhof vivió en Hamburgo con su marido Klaus Roll. Klaus, cuando conociste a Ulrike, ¿fue lo que normalmente se conoce como amor a primera vista? No fue amor a primera vista, más bien fue aversión a primera vista. Quiero decir que para mí no era en absoluto el tipo ideal de mujer. Con ese aspecto tan recatado y ese peinado que entonces llevaba. Aunque a decir verdad, a ella tampoco le gustaba el tipo de hombre que por aquel entonces representaba yo. ¿Qué tipo de hombre representabas entonces? Digamos que ese tipo de hombre que de ninguna manera sería digno de confianza, al que no le venderías ni le comprarías el coche. Yo editaba un periódico en colaboración con los comunistas. Aunque digamos que se hacía lo que yo quería. Los comunistas querían una cosa sencilla, algo así como un panfleto pacifista que atrajese a los jóvenes estudiantes hacia la política. Mis camaradas, como entonces nos llamábamos, le explicaron a Ulrike que tras la lucha contra la implantación de armas atómicas se escondían otras muchas causas a las que era imprescindible estar vinculado. En unos pocos meses la iniciamos en los misterios del comunismo, que ya era ilegal, pues el partido estaba prohibido por la ley. Ulrike se sintió enseguida involucrada en la conspiración y desde ese mismo día trató de diferenciarse de esos hermanos y hermanas de la paz que únicamente llevaban la protesta en sus mentes. Tanto en el partido como en la redacción, pronto se dieron cuenta de ello y decidieron que Ulrike debía ser enviada a Hamburgo. Al cabo de medio año, ya en 1959, y con una imagen mucho más firme, se convertía en redactora del periódico y reforzaba el sentimiento de camaradería y unidad. Durante todo este proceso, Ulrike se consolidó como una periodista fundamental dentro de lo que era su arriesgada profesión. Nos casamos en 1961.
Ulrike era totalmente escéptica ante el matrimonio, por lo que me dijo: vale, nos casamos, pero solo por 10 años. Basta con que seas fiel durante 10 años. Y lo mismo para mí. Yo dije, vale, de acuerdo. Y es curioso porque en las fotos de la boda puede verse perfectamente la expresión escéptica de Ulrike, como queriendo decir tonterías. Ahora es así, pero espera que pasen 10 años. Wunderbare Beine, Augen so wie keine. Wisst ihr, wen ich meine? Da gibt es nur einen. Nur Kitty Cat, nur Kitty Cat. Wunderschöne Haare, gerade 18 Jahre. Wisst ihr, wen ich meine? Da gibt es nur einen. Nur Kitty Cat, nur Kitty Cat. Yeah! Nacimos en la Alemania del Muro. Ese muro que erigió el régimen alemán del Este en el mes de agosto de 1961. Tu madre lo traspasaba muy a menudo en aquella época y lo franqueó 10 años más tarde para desaparecer en la clandestinidad. Las elecciones generales en el oeste se celebraron bajo el contexto de la Guerra Fría. Tu madre se afilió a la Unión Alemana por la Paz, partido inspirado y financiado por el Berlín Este. Querido ciudadano, el 17 de septiembre son las elecciones. En ellas vamos a tener que tomar una importante decisión sobre nuestro futuro. ¿Guerra o paz? Hasta ahora, siempre que alguien se imponía a base de soldados, de bombas o de cañones, todo acababa en guerra. La historia puede dar fe de ello. 2 terribles guerras mundiales. En casi todas las familias hay que lamentar la muerte de algún ser querido. ¿Y cuál fue el castigo para Alemania? Convertirse en un montón de escombros. ¿Acaso debemos dejar que esto vuelva a ocurrir? Nuestro programa electoral es muy concreto. Una Alemania neutral y libre de armas atómicas. Alemania solo podrá volver a unificarse cuando sea neutral. La Unión Alemana por la Paz, presidida por Renate Riemek, madre adoptiva de Meinhof, no obtiene más que el 2% de los votos. Ulrike Meinhof y Klaus Roll se muestran cada vez más independientes. En 1964 los funcionarios comunistas dejan de financiar Concret. La publicación sobrevive gracias a sus provocativas portadas que rompen los tabús de una sociedad pudorosa y pronto se convierte en una de las revistas de izquierdas más leídas en la Alemania de los 60. Tu madre se convierte en la periodista estrella, conocida y apreciada en todo el país. Otra historia de éxito en la Alemania del milagro económico, en plena política de reconstrucción contra la que ella lucha enconadamente. Fue durante estos años, Bettina, cuando nos conocimos y nos hicimos amigos. Me acuerdo de las vacaciones que pasábamos juntos en la isla de Sylt. Me es imposible regresar a estos lugares sin pensar en la despreocupación que nos invadía entonces. En el verano de 1967, desfiló por aquí una gente de lo más variopinta, muy vanguardista. No solamente ricos, sino también actores famosos, personajes de la radio, de la prensa, de la televisión, etc. Esto era una auténtica feria de la ostentación. En 1967 se juntaron aquí por primera vez
La vieja clase dirigente con la nueva clase de izquierdas. A la que tú y Ulrike pertenecíais. A la que Ulrike y yo, de hecho, pertenecíamos. Y tras algunas dificultades iniciales, muy pronto nos mezclamos con esa sociedad de ricos y de vanguardistas. Especialmente Ulrike, que se convirtió en muy poco tiempo en una especie de foco, centro social de todas esas reuniones y fiestas que dejaban tras de sí un rastro interminable de botellas de champán vacías y conchas de ostras. Fiestas en las que con toda libertad se hablaba de todo. Se hablaba de los movimientos de liberación, de la opresión, de la represión, de los derechos humanos, del tercer mundo, de la guerra del Vietnam, de la influencia imperialista, de los movimientos de vanguardia que surgían en el ámbito tanto de la Europa oriental como de la occidental, etcétera, etcétera. Todos adoraban a esa mujer tan bella e inteligente a la vez.